Es una bendición muy grande para mí poder estar aquí con ustedes para compartir. Ni a mucho que no estaba un domingo con ustedes. ¿Nervios? Sí, muchos. Como cualquier ser humano. Entonces, he preparado un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Por ahí me escribía mi papá ayer y me decía, ¿cómo vas con el mensaje? Le digo, yo no sé por qué Dios siempre te hace escribir 2 mensajes en la semana. A mí la semana pasada mi mamá me dijo aproximadamente como el viernes, próximo domingo predicas. Yo me empecé a preparar con un mensaje para matrimonios, para la familia. Y yo dije, qué bonito mensaje. Y mi papá me dijo antes de irse, ¿cómo vas con el tema? Pues ya lo traigo más avanzado por terminar. El jueves, orando, Dios me dice, ese no. Señor, por favor, ¿por qué ese no? Pero yo sé que Dios tiene sus planes y tiene sus momentos por los cuales Él conoce a la iglesia y Él sabe la necesidad principal de la iglesia. Así que yo espero que este tema sea de bendición para su vida, que este tema hable a su corazón y que le rete, como todos los temas que el pastor le predica, a que usted pueda avanzar en su vida espiritual y en su vida personal. Amén. Quiero que me acompañe rapidito, por favor, a Juan capítulo 11, versículo 3. Juan 11:3, por favor. Juan 11:3. ¿Están ahí? Amén. ¿Quieren que predique mucho o que predique poquito? Voy a predicar poquito. Entonces el 3 dice, y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. El número 4 dice, y cuando Jesús recibió el mensaje dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para demostrar el poder de Dios, el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que terminará o servirá para que sepan quién soy yo. Hoy yo le quiero hablar de este tema, un nuevo nivel de fe. Diga conmigo, un nuevo nivel de fe. Ahora con su mano en el corazón diga, yo tengo un nuevo nivel de fe. ¿De qué manera nosotros vivimos o nos desarrollamos en nuestra fe, en nuestro día a día? Hoy yo te pregunto a ti, ¿cuánta fe tienes? ¿Crees que Dios hoy hará algo en tu vida? Yo sé que muchos de ustedes llegaron a este lugar con una necesidad. Levánteme su mano, ¿cuántos llegaron a este lugar con una necesidad? Sí, ahora bájemela. ¿Cuántos de ustedes no tienen ninguna necesidad? ¿Todos tienen una necesidad? Miré que algunos no levantaron la mano. Entonces están medio confundidos, ¿verdad? Pero la pregunta aquí es, ¿cuánta fe tenemos? ¿Realmente creemos que hoy Dios hará algo en nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué vinimos hoy? ¿Para qué está usted en este lugar hoy? ¿Cuál es el motivo de que usted venga a este lugar esta mañana, esta tarde? Muchos cada domingo pierden 4 horas de su vida aquí. ¿Y por qué digo pierden? Porque vienen a nada, hermano. Vienen absolutamente a nada, vienen sin ningún rumbo, vienen sin ninguna meta, vienen sin ninguna necesidad, vienen sin nada que ofrecerle a Dios. Es por eso que hoy yo te pregunto, ¿cuánta fe tienes para creer
que hoy Dios puede hacer algo en tu vida. Y es que la fe es una de las sustancias más importantes en la vida del cristiano. La fe es una de las sustancias más necesarias en la vida incluso del ser humano. No necesariamente hay que ser cristianos. Pero cuando hablamos de fe, nosotros entendemos que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, todo lo que usted tiene, los milagros, las promesas que el Señor está por darle, todo lo que nosotros hemos obtenido por parte de Dios, es por causa de la fe que nosotros hemos tenido. Y la Biblia nos enseña que sin fe es que imposible agradar a Dios. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? ¿Cuánta fe tiene esta mañana usted? El nivel de fe que nosotros manejemos es el nivel de agrado, de fragancia, de olor que nosotros presentamos para con Dios. La capacidad de fe que nosotros podamos presentar es el nivel de agrado que nosotros tendremos para Dios. Y nosotros comprendemos que aquel que duda o aquel que se levanta en la incredulidad contra la fe no recibe ninguna cosa de parte de Dios. Hoy el Señor nos dice: abre tu corazón y ponle fe a este mensaje para que Dios pueda venir a tu vida. Quiero compartirles o hablarles acerca de este mensaje sobre la vida de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús. Y cuando leemos sobre la vida de Lázaro y Jesús, uno puede decir: híjole, qué amiguito se cargaba Lázaro. Pudiendo haber ido Jesús a sanarle en la enfermedad, esperó a que se muriera, porque le avisaron y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo. Pero si nosotros podemos leer este versículo, si nosotros podemos mirar lo que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos, era que la muerte, ¿qué cosa? No mandaba. Escucha, que la desesperación no era la que gobernaba, sino quien tenía el control de la situación y quien gobernaba sobre la situación era ¿quién? El Padre. Es por eso que cuando van hacia Jesús y le dicen: Señor, tu amigo está enfermo, el Señor dice: veamos el nivel de fe que mi amigo y mis amigas María y Marta tienen. Activemos la fe en los discípulos. Y a veces nosotros tenemos fe para algunas cosas y para otras no. Nosotros debemos creer en la fe a medida que vamos avanzando en la vida cristiana. Pero ¿qué perspectivas tienes acerca de las circunstancias que te sobrevienen o que estás viviendo actualmente? Cuando tenemos fe, miramos una situación de una manera, pero cuando no tenemos fe, la vemos desde otra perspectiva totalmente diferente. Y aquí la pregunta para usted, como creyente y como seguidor de Cristo, es: ¿para qué sí y para qué no usted activa la fe? ¿En qué momento usted activa la fe y en qué momento usted la apaga? Porque mucho cristiano es como este modo que tiene el celular: modo avión y modo normal. Cuando usted activa el modo avión, ¿qué es lo que pasa? No le entra nada, hermano. Nada, ni un mensaje. No le entra ni una llamada. No le entra
¿Cierto o no? Cuando usted quiere dormir bien, modo avión. Porque esos de Banamex, no hay nadie de Banamex aquí, ¿verdad? No, bueno, gracias a Dios. Muchos cristianos de pronto activan su modo avión en la fe, hermano. Viene la circunstancia difícil, viene el momento de dolor, modo avión. No le entra ni un mensaje en la célula, no le entra ni un mensaje el domingo. En la oración usted parece peor que una piedra, hermano. No se mueve, no levanta las manos, no abre la boca. Llora más un muerto que usted los viernes. Porque hay momentos en nuestra vida que somos cristianos de fe, cuando el Señor ya nos los dio, cuando vemos la circunstancia fácil y decimos, yo creo que si salgo a la otra orilla, yo creo que sí la ando armando ahí más o menos. Pero cuando la circunstancia está difícil, cuando el momento está que empeora, cuando la salud está que no mejora, cuando solamente te dan 3, 4 meses de vida, cuando viene el divorcio, cuando viene el problema financiero, cuando viene la estafa, cuando viene esto, cuando viene el otro que no podemos superar con nuestras fuerzas, modo avión. Usted pasa a hablar con la pastora, bla, 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 bla. No le entra nada. Cuando Jesús estaba predicando el evangelio en un lugar y alguien le manda un mensaje de parte de Marta y de María, hermanas de Lázaro, estas 3 personas formaban una familia y eran amigos de Jesús. Lo podemos mirar en Juan capítulo 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y el Señor inmediatamente tomó una perspectiva de la enfermedad de Lázaro y dice algo acerca de la enfermedad que nosotros leímos hace un momento. Cuando el Señor escucha que Lázaro está enfermo, Él toma la enfermedad con una visión, con una manera diferente. Y esto es algo que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos que aprender, que Jesús nos deja. Entonces Jesús dijo, esta enfermedad, pero entonces usted quítele el nombre enfermedad y póngale este problema financiero, este problema escolar, este problema de familia, este problema laboral. No es para muerte propia, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es que hemos aprendido de la Biblia que hay situaciones, que hay enfermedades que nos llegan porque el mundo está contaminado de pecado, de injusticia, de maldad. Hay padecimientos que nos vienen o nos sobrevienen porque parecieran ser una injusticia. Y decimos cosas como, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué si acabo de salir de una enfermedad? ¿Por qué ahora otra enfermedad? ¿Por qué si acabo de salir de un accidente donde me fracturé el pie? ¿Por qué ahora otra vez un accidente? Y volteamos nuestra mirada hacia el Señor y le decimos, Señor, ¿por qué yo? Hay como 4 millones de personas y no más yo. De pronto parece que el Señor se empeña en hacernos daño. Y uno dice, pero si yo creo en ti, pero Señor, si yo te diezmo, te ofrendo, ¿quieres más ofrenda?
Más diezmo, Señor. Otra célula para que ya me dejes en paz. De pronto vienen situaciones a nuestra vida que nos duelen. Vienen situaciones a nuestra vida que parecen injustas. Pero tenemos que entender que hay dolencias en nosotros que vienen por causa del pecado. Una persona que mantiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, tanto en adulterio como en fornicación, tarde que temprano tendrá su consecuencia. Hay muchas enfermedades de ETS y tarde que temprano contraerá una enfermedad. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me enfermé? No preguntes. Hay momentos en nuestra vida que parecen injustos. Hay situaciones en nuestra vida que parecen que no nos las merecemos. Pero hay al menos 2 oportunidades en la Biblia en que aparece una enfermedad y por la que Jesús opina que se ha manifestado nada más para glorificar a Dios. Así que esta mañana yo te digo, no es tu enfermedad, no es tu problema, no es tu situación, es la situación, es el problema y es la enfermedad que le pertenece al Señor para Él glorificarse sobre tu vida. Antes de la resurrección de Lázaro, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. ¿Usted sabe esa historia? Jesús sanó a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Quién fue el que tuvo la culpa para que esta persona estuviese ciega desde su nacimiento? ¿Acaso fueron sus padres? ¿O acaso fue él quien pecó? Y a veces esa pregunta viene a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué el problema a mí? ¿Por qué la situación a mí? Señor, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Acaso no lo hice yo? ¿Acaso me estás maldiciendo por la situación en la que se encuentra mi marido que no quiere aceptar a Jesús? ¿Acaso esa situación viene a mi vida por la situación en la que se encuentra mi matrimonio? Pero cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién tuvo la culpa para que esta persona esté enferma? El Señor les dice: ni uno ni otro. Escucha, ni los padres ni él. Nadie tuvo la culpa del padecer de esta persona. Evidentemente la criatura, evidentemente este niño no había pecado para nacer así. Y el Señor le respondió a ellos: no, ninguno. No es que pecó aquel o el otro o aquí allá, sino que la situación de este hombre es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Deja de buscar culpables sobre tu situación. Esto te lo dice el Señor hoy a ti. Deja de buscar culpables sobre lo que estás pasando. Deja de culpar. Deja de ponerle nombre a la situación. Es que el fulano, es que la fulana, es que aquí, es que allá. Hoy el Señor nos dice: no es ni uno ni otro. Todo lo que tú estás pasando es para que el Señor se glorifique en todo momento. Y ocurre algo similar cuando le dan a Jesús el mensaje de que su amigo Lázaro está enfermo, ya que el Señor responde que esa enfermedad no es para muerte,
que esa enfermedad no es para mal, sino que esa enfermedad es para que la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y déjame decirte algo esta tarde, esta mañana. Tu problema es para que Dios se glorifique en él. ¿Cuántos creen esto? Diga conmigo con su mano hacia el cielo: mi problema es para que Dios se glorifique en él. Ahora yo te pregunto, ¿con qué nivel de fe lo dijiste? ¿Con qué nivel de fe nosotros creemos que la situación que nos acongoja, la situación que nos ha venido, es para que el Señor se levante en medio de ella? ¿Con qué nivel de fe nosotros estamos mirando y esperando la promesa del Señor? Y es lógico que nosotros nos preguntemos, ¿cómo el Señor puede permitir que sucedan estas cosas? ¿Cómo el Señor puede permitir que las personas se enfermen? ¿Nada más para que el Señor se glorifique? Y esto es difícil de entender para la razón humana. Pero si algo tenemos que comprender como cristianos, es que ni tú ni yo somos capaces de ser jueces delante del Señor. Y el único que es capaz de juzgarnos es el Dios Todopoderoso. Así que deja de preguntarle al Señor, ¿por qué? Ay, Señor, ¿por qué me quitaste? ¿Por qué me golpeas tanto? Señor, ¿por qué parece que me das y luego me sueltas? El único que puede juzgarnos es Dios. Es Dios quien nos juzga a nosotros, ya que no tenemos suficientes elementos como para nosotros juzgarle a Él. Si bien sabemos, lo cierto es que Lázaro se enferma y el Señor expresa que esa enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Podemos mirar en Juan capítulo 11 versículo 6 que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, corrió inmediatamente a sanarlo. Sino que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde él estaba. Y a veces nosotros vamos a Jesús y le exponemos la situación por la cual estamos pasando. Mira, Señor, que esto y que lo otro, que aquí, que allá. Y pasa una semana, y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y el Señor no viene. Y el Señor no se aparece. Cuando a Jesús van y le dicen que Lázaro estaba muy enfermo, el Señor todavía se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de ese tiempo se va a Betania, la ciudad donde ya había muerto su amigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una situación que le presentamos a Jesús que ya apesta? ¿Cuántos de ustedes hoy tienen una promesa de parte de Dios que tienen esperando y ya apesta? El Señor llega a Betania, donde su amigo había muerto. Hace 2 días que el Señor se había quedado.
Cuando él llega a Betania, dice la historia, dice la Biblia, que de donde estaba a la ciudad donde iba eran 2 días de camino. 2 días que se había esperado, más 2 de camino. 4 días muerto el hombre. 4 días muerto su amigo. Y podemos notar que cuando el Señor llega a ese lugar, Lázaro ya estaba en el sepulcro, hermano. Ya lo habían velado en el renacimiento. Ya habían hecho menudo. Ya habían tomado café y habían comido panes. Ya habían hecho todo. Y el Señor llega en medio del dolor. En medio, escuche esto, de lo imposible. Porque para Dios hubiese sido muy fácil sanar a un enfermo. Escucha. Porque como podemos notar, milagros de sanidades había hecho. Podemos notar que había sanado a un ciego de nacimiento. Y la gente creía que el Señor sanaba. Háblenle a Jesús para que sane a su amigo el enfermo. Yo creo que el Señor puede arreglar el problema que tenemos actualmente como pareja, porque mi líder me dijo que ellos estaban como peleaditos y Dios les arregló la situación. Pero tal vez el Señor está esperando a que apeste, para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestarse en medio de una situación que parece imposible. Hoy los médicos te dicen: no hay remedio, no hay medicamento, no hay situación que pueda traerte los recuerdos a tu vida. Pero hoy el Señor te dice: yo soy el Dios de lo imposible y tú tienes que creer lo que yo haré en tu vida. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús? Nosotros podemos notar en el capítulo 11 de Juan cómo se relatan ciertos momentos, ciertos sucesos que nos enseñan no solo acerca de los distintos niveles de fe, sino también acerca de la guerra que nosotros enfrentamos constantemente y que ataca nuestra fe todos los días. Todos los días nosotros sufrimos los dardos del enemigo. Y podemos mirar en la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo 16, que la Biblia nos enseña que la fe es un escudo para nosotros. Un escudo que detiene los dardos del enemigo. Un escudo que detiene las palabras del médico cuando te dice no hay solución. Un escudo del Señor para nuestra vida cuando viene el juez, cuando viene la demanda y te dicen no la vas a ganar. Un escudo para nuestra vida cuando viene el patrón, cuando viene la situación a nuestra vida y nos dice hay recorte de personal. La fe es el escudo que protege la vida del cristiano. Es por eso que la fe es la esencia, es la sustancia con la cual nosotros tenemos que representar el evangelio. La fe es el escudo que sirve para apagar esos dardos envenenados del maligno. Y cada día aparecen pensamientos de duda y pensamientos de incredulidad en los cristianos. Y tú me dices que eres creyente, pero hoy yo te digo que hay cosas que crees fácilmente, pero hay otras cosas que te cuesta creer. Tú crees que Jesús es tu sanador y todos dicen amén. Tú crees que el Señor te puede libertar y todos dicen amén. Pero cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento de creer realmente, cuando viene el momento de activar tu fe, ¿dónde está tu amén? ¿Dónde está tu fe?
Cuando viene el momento de creer genuinamente, ¿dónde está nuestra fe? Hay dos cosas con las que nosotros batallamos. Hay dos cosas que como seres humanos, como cristianos, batallan contra la fe. Hay dos cosas que debilitan la fe. La primera es la duda. Y la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 1 versículos 5 al 6. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, pero que pida con fe. ¿Pero que pida con qué? Pero que pida con fe y sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte para otra. Y hay muchos cristianos que son como la ola del mar. El domingo pasado aquí estaba lleno, pero hoy no. Y hace 3 domingos hay que poner sillas aquí, pero hoy no. Y hace 2 semanas llevaste 4 invitados, pero esta semana no. Hay cristianos que son como las olas del mar. Van, vienen, vienen. Pastor, quiero hacer, mándeme al evangelismo, pastor. Y llega el viernes y el hermano Mario hace junta y resulta que ni a la oración vinieron. Pastor, quiero hacer, el Señor me ha hablado y me dijo. Pero llegan a su casa, ven la situación, ven la realidad en la que están viviendo, modo avión. Adiós fe, adiós creer, adiós mensajes, adiós palabra, adiós leer la Biblia, adiós búsqueda de la presencia del Señor. El que duda no recibe ninguna cosa de parte de Dios. Dios rechaza la duda y rechaza a quienes se presentan delante de Él con dudas. ¿Cómo es que te presentas delante de Dios? ¿Cómo es que te has presentado delante de Dios todos estos tiempos en tu vida cristiana? ¿Con cuántas dudas has venido? Señor, ¿será que puedes darme un mejor trabajito? Señor, ¿será que como que me sanas del tumor? ¿Sí? Y es que la Biblia nos enseña que cuando pedimos tenemos que pedir con fe. Diga conmigo, con fe. Dígalo más fuerte, con fe. Y es que el cristiano cuando pide tiene que pedir con fe y sin dudar. Pero es aquí cuando te vuelvo a preguntar, ¿con qué nivel de fe vives? No pides, vives. ¿En qué nivel de fe te mueves? Hay otra situación en nuestra vida que también puede llegar a matar la fe. Dios repudia la incredulidad. Y si hablamos de incredulidad y de duda, podemos notar que son 2 espíritus muy poderosos
dentro de lo que es la maldad. Son seres de maldad que operan provocando incredulidad, que trabajan provocando duda. Y si nos vamos al significado sobre duda y sobre incredulidad, son cosas muy distintas. Si hablamos de duda, es la vacilación o la falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Pero si hablamos sobre duda, es la imposibilidad o la reserva que tiene una persona para creer, escuche, para creer algo que no ve o que no está demostrado. Porque qué fácil es creer en algo que sabemos que ya existe, ¿verdad? Yo no creo en el COVID, decía la gente. Y cuando estaban en el hospital y lograban salir, cuídense, pónganse el cubrebocas, ¿verdad? Yo no creo que exista. Es un invento del gobierno para ponernos un chip 5G en el brazo. Es la marca de la bestia sobre nuestra vida. Es fácil creer en algo que ya vivimos, pero no es fácil creer en algo que no vemos. ¿Qué es aquello que todavía no ves? ¿Cuál es la sanidad? ¿Cuál es el milagro que estás esperando que no has logrado ver por años? ¿Cuál es el milagro que estás esperando que ya apesta en tu vida? Cuando un demonio logra que una persona dude y se ponga en la zona de la incredulidad en algún aspecto de su vida, lo que hace es frenar la obra de Dios, la cual está pensada para que este creyente avance. O sea que Dios quiere hacer algo en tu vida, pero no lo hará si tomas como principales armas la incredulidad y la duda en tu vida. Así que nos toca analizarnos y decir, ¿bajo qué criterio estoy viviendo? ¿Bajo el criterio de la duda? ¿Bajo el criterio de la incredulidad? ¿Bajo el criterio de lo que, a ver qué me dice el doctor en la próxima cita? ¿Bajo el criterio en, a ver qué me resuelve el abogado? ¿Bajo el criterio de, a ver? Escucha lo que le digo. ¿Bajo qué criterio nosotros estamos viviendo? Entonces la vida del creyente se convierte en un fracaso, porque lo que él dice creer no le resulta. Y los demonios vienen a su vida y le susurran al oído: hey, ¿ese es el Dios que tú tienes? Y los demonios vienen a su vida y le susurran: hey, ¿ese es el Dios que te ama? Imposible. Hey, ese es el Dios que te cuida. Uy, uy, uy. Si así te cuida, no me quiero imaginar. Y usted, ay, Señor. Y por un momento le cree más a los demonios que a la misma palabra de Dios. Y por un momento usted cree más en lo que el enemigo le dice, cree más en lo que le dice el humano, cree más en lo que le dice la circunstancia, el momento, que en lo que el Dios Todopoderoso le ha dicho que hará con usted y con los suyos. Deje de creer en sus posibilidades, deje de creer en su será, y comience a creer en la fe del Señor.
Analicemos un poquito la fe de Marta. Parece ser que Marta tenía fe, pero hasta ahí nomás, fe. Y es por eso que yo le hablé a usted un nuevo nivel de fe. Porque Marta tenía fe. Sí la tenía. ¿Sabe por qué? Porque mandaron llamar a Jesús, porque sabían que era el Hijo del Hombre que sanaba. Ah, sí, Jesús sana, tráiganlo. Marta tenía fe, pero hasta ahí. Marta había visto a Jesús sanar enfermos. Le habían contado que el Señor había levantado a un paralítico, que había sanado a un sordo. Así que ella estaba segurísima que si Cristo hubiese estado ahí, su hermano no habría muerto. Y a ti te han contado tal vez que el Señor ha sanado al hermano Raúl muchas veces. Y a ti te han contado tal vez que a la hermana Gude una vez el Señor le dio la victoria sobre su casa. Pero tú ya perdiste la casa y no hay nada más que hacer. Y usted dice, ay, pero es que ¿será que entonces el Señor ya no va a hacer nada? Porque yo escuché que a la hermana Gude el Señor le ayudó con los trámites y con el papeleo y que le dieron la casa. Pero yo me quedé sin techo. ¿Qué viene para mi vida? La misma situación estaba pasando Marta. Marta dice, tráiganlo para que lo sane ahorita que está enfermo. Tráiganlo ahorita que se puede. Pero Jesús se quedó aún 2 días más. Diga conmigo, Señor, yo te espero los días que tengas que tardarte. ¿Realmente lo cree? Señor, yo te espero los años que tengas que tardarte. Con su declaración, Marta daba a entender que su fe llegaba hasta ahí. Daba a entender que su fe se limitaba, hermano, a la sanidad. Si Jesús hubiera llegado mientras mientras Lázaro estaba vivo, estaba segura que lo sanaría. Es como decir, ya está, no llegaste a tiempo, ya no hay nada que hacer. Y tú nunca sabes cómo es que el Señor va a obrar sobre tu vida. Ya está, Señor. ¿Sabes qué? Ahí tú. Así déjalo. Ya. Chamaco ya se me fue a las drogas. Ya, Señor, te lo pedí por tantos años. Y lo metí al centro con el Abel y con el Jonah. Y Señor, y lo metí a otro. Y Señor, y hice y te oré y te ayuné y te rogué y te pedí. Ya. Así déjalo. Pero es que no sabes en qué punto el Señor quiere obrar sobre la vida de tu hijo, sobre tu vida, sobre la vida de tu esposo. Lo sabes, qué es lo que el Señor quiere hacer. Escucha. Es el Señor que decide cuándo llegar. Es el Señor el que decide cuándo obrar. La fe no solo sirve hasta donde nosotros la podemos ver, sino que nos puede llevar hasta donde no podamos ver. La fe de Marta tenía, la fe que Marta tenía estaba basada en lo que ella había visto y escuchado. Pero claro, tener fe en algo que escapaba a sus sentimientos, algo que le impidió pensar en la posibilidad de la resurrección de Lázaro, ya que su fe
no le daba para tanto. Y por eso te vuelvo a preguntar, ¿en qué nivel de fe estamos viviendo? ¿En qué nivel de fe nos estamos moviendo como cristianos, como líderes, como seguidores, como creyentes? A pesar de todo eso, antes de que esto sucediera, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 11, versículo 11 al 12, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos dijeron, Señor, entonces si duerme, ¿se va a sanar? Porque cuando una persona se está recuperando, ¿qué es lo que hace? Descansa, duerme. Cuando una persona tiene dolor, está afligida, no puede dormir, da vueltas en la noche, se queja. ¿Cómo pasaste la noche? No pude dormir. Pero cuando una persona comienza a descansar, a uno dice, se está recuperando. Y los discípulos le dijeron, Señor, entonces, si está durmiendo, quiere decir que se va a poner bien, ¿no? Y la historia dice que el Señor mira a sus discípulos y les dice, no, Lázaro ha muerto. ¿Quién le dijo a Jesús que Lázaro había muerto, hermano? A Jesús fueron y le hablaron para decirle que Lázaro estaba enfermo, pero nadie fue a decirle que Lázaro había muerto. Y el Señor les dice, no es que duerme físicamente, sino que él ha muerto. Y el Señor les dice a sus discípulos, pero ¿saben algo? Me alegro de no haber estado ahí. ¿Qué? Qué malo. ¿Saben por qué? Porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar más en mí. Ahora ustedes tendrán la oportunidad de creer más en mí. ¿Hace cuánto murió tu sueño? ¿Hace cuánto murió tu anhelo, tu deseo? ¿Hace cuánto que murió tu proyecto? Hoy el Señor te dice en medio del sueño muerto, ya llegué. Llegué para resucitar. Llegué para dar vida. Llegué para levantar aquello que se había muerto. Y el Señor les dice a los discípulos, vamos a donde está Él. Y volviendo a la situación donde Jesús estaba con Marta, leemos en el 21-22. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo me imagino a Jesús y dale la burra al trigo. ¿Qué no entiendes, muchacha? Pero es que, Señor, yo he escuchado que tú sanas. Una fe limitada. Una fe a medio llenar. Creían en Jesús, tenían fe en Jesús, pero hasta ahí. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará, le dice Marta. Pareciera que Marta tenía un poco más de fe. Y Jesús le respondió, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta activa su modo avión y le dice, sí, Señor, lo sé, nos veremos en el cielo. Sé que resucitará cuando tú vengas a la tierra por nosotros. Y el Señor le dice, no, tu hermano resucitará. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba con Marta? Creía a medias. No creía la palabra que el Señor le estaba diciendo.
¿Sabe qué es lo que pasaba con Marta? Estaba tan acostumbrada a convivir con el maestro, eran tan amigos, que se olvidó de creer más. Usted está tan acostumbrado a venir a este lugar como una rutina que se ha olvidado quién es su Dios. Se ha olvidado quién es su Dios todopoderoso. A Marta no le cabía la posibilidad de que fuera a resucitar en ese momento. Tal vez te han dicho, puede ser que Dios te sane, pero no ahora. Y esos son los dardos que lanza el enemigo a nuestra vida. Puede ser que Dios te sane, pero no ahora. Puede ser que Dios te dé una mejor economía, pero no ahora. Entonces, ¿para quién, Señor? Tengo 60 años y he vivido en la misma miseria. Y esos son los dardos que el enemigo nos lanza para activar nuestra duda y nuestra incredulidad. Y es que a veces venimos delante de Jesús y parece que hay un letrero como en las tienditas: hoy no fío, mañana sí. Y usted llega mañana con Jesús, ya llegué. Y el Señor le dice, hoy no, mañana sí. No, es que esos son los dardos que el enemigo nos lanza y que quiere que creamos. Escucha, usted llega una vez más a la iglesia y no mira clara la respuesta de Dios para su vida. Y viene el enemigo y le lanza el dardo. Hoy no. Otro día más que te vas peleado con tu esposa. ¿Dónde está tu Dios? Otro día más a robar en la empresa. Otro día más a maltratar a tus trabajadores. Otro día más a vivir con tu enfermedad. Hoy no fío, mañana sí. Y muchos de nosotros decidimos tomarle la palabra al enemigo, decidimos creerle al enemigo, decidimos tomar esa palabra para nuestra vida y nos vamos derrotados de este lugar. Jesús le dijo a Marta que su hermano iba a resucitar. Y ella le contestó, sí, yo sé que será más adelante. Y esta conversación es muy interesante porque Jesús aquí se planta delante de ella y le dice algo con mucho poder, algo con mucho significado para nosotros que tenemos que activar nuestra fe. El Señor le dice a Marta, escúchame bien, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos creen esta palabra para su vida? No morirá. Tu sueño no morirá. El Señor está trabajando sobre tu vida. El Señor está trabajando sobre tu sueño. No importa nada de lo que el enemigo te pueda decir. Activa tu escudo de la fe. Párate delante de la situación y dile al enemigo, yo creo que el Señor llegará en el momento adecuado, en el momento indicado para activar mi fe aún más. Yo lo creo.
Y cuando nosotros leemos esta frase, yo soy la resurrección y yo soy la vida, esta frase suena como un estruendo dentro de nuestro corazón. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Aquí está la resurrección, Marta, delante de ti. Aquí está la resurrección en este lugar, delante de ti. Tan solo cree. Pero no creas como siempre has creído. Cree en un nuevo nivel de fe. Marta estaba dialogando con el mismo Jesús y aún así no lograba activar su fe. Me pregunto, ¿qué nivel de fe tienes tú que no ves a Jesús? Marta tenía al Hijo delante de ella y aún así no creía que el Señor le estaba diciendo que iba a levantar a su hermano de la muerte. Cuando crecemos en la fe, crecemos en la victoria. Crecemos en los resultados, crecemos en la manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros. Podemos notar que había una guerra en el corazón de Marta y también la hay en muchos de nosotros. Tenemos que vivir luchando para poder subir un escalón más de fe. También tenemos que enfrentar espíritus de duda, espíritus de incredulidad, espíritus que Dios resiste y que nosotros no podemos dejar que habiten en nuestras vidas. Entonces el Señor le dice a Marta, ¿sabes qué? Ve, trae a tu hermana María. Ya hablé mucho contigo. Y Marta va donde María y le dice, María estaba dentro de su casa llorando, afligida. Ay, mi hermano, ay, se me fue. Y Marta va y le dice, María, Jesús está afuera y te habla. Dice la historia que María corre al encuentro y le dice, Señor, si tan solo hubieses llegado unos días antes. Y el Señor, oh, que la canción. Que no entienden que yo soy el Dios Todopoderoso. Que no entienden que yo soy la vida, que yo soy la resurrección. Y el que cree en mí vivirá. El que cree en mí no morirá. María le dice a Jesús, Señor, yo sé que tú hubieras hecho algo. Yo te he visto y he escuchado que tú has sanado enfermos. Pero yo te pregunto, el Dios que tú profesas, el Dios en el que tú crees, ¿es un Dios de límites? Hoy yo te pregunto, ¿el Dios en el que tú crees es un Dios que tiene limitantes? ¿Crees que tenemos que creer solamente en lo que vemos? No. Tenemos que creer más allá. Debemos entrar en una dimensión de creer lo que no hemos visto, de creer lo que no nos podemos imaginar. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Y después el Señor dice que le dice a Marta y a María, vamos, llévenme donde está Lázaro, llévenme a su tumba. Y podemos leer la historia que el Señor llora
Y los judíos que estaban ahí empiezan a cuchichear y a decir: mira, Jesús está llorando, pobrecito. Si lo quería, si era su amigo, ojalá que lo hubiera sanado. Y Jesús llega a la tumba. Jesús llega a tu imposibilidad. Jesús llega a tu no podrás sanar. Jesús llegó al momento de lo imposible. Jesús llegó al lugar donde ha estado muerto por mucho tiempo. Jesús llega a tu tan solo te queda un año de vida. Jesús llega a tu nunca encontrarás un buen empleo. Y le dice Jesús a la gente que estaba ahí: quiten la piedra. Y viene una vez más la incredulidad: Señor, ya déjalo descansar. Es que ya apesta y ya huele. Quiten la piedra. Quita la piedra de lo imposible. Quita la piedra que te ha detenido por mucho tiempo la bendición y el milagro que el Señor está por darte. Es que yo ya sepulté esos sueños porque hace muchos años que no, ya ni me hable de eso. Quita la piedra. ¿Y sabes algo? Podemos notar una diferencia muy grande en lo que Marta creía, en lo que María creía y en lo que el Señor creía. Porque cuando el Señor llega al lugar donde Lázaro estaba muerto, Él no levanta su mirada hacia el cielo y dice: Padre, ¿crees que pueda sanar y resucitar a Lázaro? Él no llega y dice: Padre, que inicia con un pan, hoy vengo delante de ti. Que no dice Rey Resus 4, dijiste, ¿no? Escuche esto. Pues, como está Jesús base, llega al lugar Nayeli, por ejemplo, donde ya apestaba. Jesús llega pues, al lugar si no donde el milagro parecía que no iba pues, a suceder. Y dice: Señor, o sea, no lleva todos sus acordes gracias todavía, por lo después. que has hecho. No sé. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya había creído desde que estaba en la otra ciudad, en la otra orilla de la situación, en el otro momento de la situación. Jesús ya había creído desde antes. Cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, ahí su fe se activó y dijo: este hombre vivirá para la gloria y para la honra del Dios Todopoderoso, y para que la gente sepa quién es el Hijo del Hombre sobre la tierra. Tus sueños vivirán, tus metas vivirán, tus anhelos vivirán. No para que te glorifiques tú, para que se glorifique el Señor Dios Todopoderoso, para que Él crezca y para que tu fe se aumente. Y el Señor llega a donde la tumba de Lázaro y dice tan sencillas palabras: Lázaro, levántate. La de milagros. Y así es como usted y yo tenemos que plantarnos delante de la situación con una fe superior, con una fe mayor, con una doble porción de fe sobre nuestra vida. Y no le digas: Señor, ¿puedes sanarme? No, Señor, gracias por lo que ya hiciste.
Gracias por lo que ya hiciste. Yo no sé cómo el Señor esté tratando con tu vida hoy actualmente. Yo no sé cuál sea la situación por la cual el Señor te esté haciendo pasar. Pero cual sea que sea la situación, activa tu fe. Aumenta tu fe. Cree en Dios. Cree en las promesas. Cree en la palabra que el Señor te ha dado. Así que te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies esta tarde. Y por un momento dile: Señor, yo sé que por mucho tiempo me he mantenido en duda. Yo sé que por mucho tiempo me he mantenido en incredulidad en lo que tú harás en mi vida. Pero esta mañana obra tú en mí de la manera en la que tú quieras trabajar. Haz en mi vida, Señor, lo que tú quieras hacer. Pero hoy yo renuncio, diga. Hoy yo renuncio a todo espíritu de duda. Hoy yo renuncio a todo espíritu de incredulidad. Y hoy yo activo la fe del Espíritu Santo sobre mi vida. Hoy yo activo la fe en doble porción del Espíritu Santo sobre mi vida. Diga fuertemente: hoy yo renuncio a todo espíritu de duda. Hoy yo renuncio a toda incredulidad. Vamos, levante su voz.